Soy Tom Hastings y lo que voy a contarles no es algo que pueda explicar fácilmente. Todo comenzó una mañana como cualquier otra en mi granja, en las vastas llanuras de Kansas. Mi vida había sido tranquila, dedicada al cuidado de mi ganado, hasta que descubrí aquellas marcas. Era un día nublado, el sol apenas visible detrás de un manto de nubes grises que parecían abrazar el cielo. El viento soplaba con una fuerza constante pero suave, haciendo moverse las hojas de los árboles cercanos. Mientras realizaba mi rutina matutina, revisaba mi rebaño de vacas, me di cuenta de algo inquietante. Varios de los animales se movían con nerviosismo, golpeando el suelo con sus pezuñas y moviendo la cabeza de un lado a otro. Al acercarme, mi corazón se detuvo un momento. Allí, en la piel de las vacas, había extrañas marcas. No eran heridas comunes, parecían quemaduras en forma de símbolos arcanos, grabados profundamente en su piel. Jamás había visto algo parecido. Las marcas eran precisas, casi artísticas, pero transmitían una sensación de peligro que me hizo estremecer. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí un sudor frío en la frente. Intrigado y asustado, decidí investigar el origen de esas marcas. Pasé la tarde examinando cada rincón de mi propiedad, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que había sucedido. Revisé las cercas, los cobertizos y hasta las herramientas, pero no encontré nada fuera de lo común. Era como si las marcas hubieran aparecido de la nada, sin dejar rastro alguno. Al caer la noche, la inquietud me tenía en vilo. Armado con una linterna y mi viejo rifle, decidí aventurarme en el campo para vigilar el ganado. El cielo se había oscurecido completamente y la única luz provenía de mi linterna. Las sombras entre los árboles eran inquietantes, moviéndose con una gracia antinatural que no pertenecía a ningún ser conocido. A medida que avanzaba, el crujido de las ramas y el susurro del viento parecían amplificarse, creando una atmósfera opresiva. Mi linterna iluminaba apenas un pequeño círculo a mi alrededor, dejando el resto del mundo sumido en una oscuridad impenetrable. Sentí que algo me observaba, algo que no era humano. Mis sentidos estaban en alerta, cada sonido y cada movimiento en la penumbra hacían que mi corazón latiera con fuerza. Los árboles parecían susurrar entre ellos y la sensación de ser vigilado se volvía cada vez más intensa. De repente, un movimiento rápido captó mi atención. Giré la linterna hacia la fuente del ruido, pero no vi nada. Solo sombras, profundas y oscuras, que se retorcían y se desplazaban entre los troncos de los árboles. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el rifle con más fuerza. La noche avanzaba lentamente, cada minuto parecía una eternidad. No podía dejar de pensar en esas marcas, en lo que podrían significar y en cómo habían llegado allí. Las vacas seguían inquietas, moviéndose nerviosamente en sus corrales. La sensación de peligro inminente era abrumadora. De repente, un sonido agudo rompió el silencio. Era un chillido, un lamento que parecía venir de lo más profundo del bosque. Mis músculos se tensaron y apunté mi linterna hacia la dirección del sonido, pero nuevamente, no vi nada. Solo la oscuridad y las sombras que danzaban entre los árboles. A medida que avanzaba la noche, la tensión se volvió casi insoportable. Los ruidos en el bosque se hicieron más frecuentes y cercanos y la sensación de ser observado se intensificó. Sabía que había algo ahí fuera, algo que no podía explicar. Algo que no pertenecía a nuestro mundo. Finalmente, decidí regresar a casa. Necesitaba descansar y pensar en un plan para el día siguiente. Pero mientras caminaba de vuelta, no podía quitarme la sensación de que las sombras me seguían, vigilándome, esperando el momento adecuado para atacar. Al llegar a casa, cerré todas las puertas y ventanas, asegurándome de que no hubiera forma de entrar. Me senté en la sala, con el rifle a mi lado, y traté de calmarme. Sabía que no iba a poder dormir esa noche, no con lo que había visto y sentido. Mientras la noche se desvanecía lentamente y el amanecer se acercaba, solo podía pensar en una cosa: tenía que descubrir el origen de esas marcas y detener lo que fuera que estaba acechando en mi granja. No podía permitir que algo así continuara, no podía dejar que el miedo se apoderara de mi vida. Sabía que el día siguiente sería crucial. Tendría que reunir más información,
hablar con expertos y encontrar una forma de proteger a mi ganado y a mí mismo de las sombras que acechaban en la oscuridad. La revelación de esa mañana había cambiado mi vida para siempre, y ahora, debía afrontar el enigma y descubrir la verdad detrás de las marcas. Desesperado por encontrar respuestas, decidí consultar a un veterinario de la ciudad. El doctor Marshall había visto de todo en su larga carrera, pero cuando examinó las marcas, su expresión de desconcierto solo aumentó mi preocupación. Nunca había visto algo así, Tom, me dijo mientras acariciaba su barbilla. Desde luego, estas marcas no son naturales. No puedo darte una explicación para esto. Con el veterinario fuera de juego, sabía que tenía que buscar otra fuente de conocimiento. Recordé al viejo George, un historiador local y experto en leyendas nativas. Vivía en una cabaña a las afueras del pueblo, rodeado de libros antiguos y reliquias de épocas pasadas. Cuando le mostré los dibujos de los símbolos que había encontrado en mis vacas, sus ojos se abrieron de par en par. «Estos símbolos los he visto antes», murmuró sacando un libro viejo y polvoriento de una estantería. Pasó las páginas con manos temblorosas hasta que encontró lo que buscaba. Son parte de una antigua leyenda nativa americana. Se dice que pertenecen a entidades de otra dimensión que marcan su territorio antes de reclamarlo. Son presagios de algo mucho más oscuro. Las palabras de George resonaron en mi mente mientras me preparaba para la noche siguiente. Armado con una escopeta y una linterna más potente, me adentré en el campo, decidido a enfrentarme a lo que fuera que estaba amenazando mi hogar. La oscuridad era densa y cada sonido parecía amplificado por la tensión en el aire. No pasó mucho tiempo antes de que las sombras aparecieran. Se movían con una fluidez que desafiaba la lógica, deslizándose entre los árboles como si fueran parte de la misma oscuridad. Mi linterna captó brevemente una figura oscura antes de que desapareciera en la penumbra. De repente, una de ellas se lanzó hacia mí con una velocidad impresionante. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Con un reflejo rápido, levanté mi herramienta agrícola, un viejo machete que solía usar para despejar el campo, y logré herir a la criatura. Para mi sorpresa, la hemorragia no fue roja, sino de un color negruzco y viscoso, como el petróleo. La entidad emitió un chillido agudo y retrocedió, dejándome temblando de miedo. Huyó hacia el bosque, dejando un rastro del líquido negro que decidí seguir. Cada paso que daba estaba acompañado por el crujido de las hojas secas bajo mis botas y el constante latido de mi corazón, que parecía resonar en mis oídos. El rastro me llevó a una caverna oculta en la colina más alta de mi propiedad. La entrada estaba cubierta por una espesa cortina de enredaderas, como si la naturaleza misma intentara ocultarla del mundo. Mi linterna iluminó el interior oscuro y húmedo, revelando paredes cubiertas de símbolos similares a los que había visto grabados en mis vacas. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba lentamente, cada paso resonando en la caverna. A medida que me adentraba más, la atmósfera se volvía más opresiva, como si una fuerza invisible intentara empujarme hacia atrás. Finalmente, llegué a una cámara amplia y oscura, en el centro de la cual se encontraba un portal resplandeciente. El portal emitía una luz etérea y siniestra, rodeado de los mismos símbolos arcanos que había visto antes. Antes de que pudiera reaccionar, varias de las criaturas emergieron de las sombras, sus ojos brillando con una luz antinatural. Me rodearon, arrastrándome hacia el portal con una fuerza sobrehumana. Grité y luché con todas mis fuerzas, pero sus garras eran implacables. La oscuridad del portal parecía consumir todo a su alrededor y una sensación de miedo me envolvió. En un acto de desesperación, golpeé a una de las criaturas con el machete, haciendo que me soltara momentáneamente. Pero no fue suficiente. Otras criaturas me rodearon rápidamente y su fuerza combinada me llevó cada vez más cerca del portal. El aire a mi alrededor se volvió frío y pesado, y la luz del portal se intensificó, cegándome momentáneamente. En ese instante de ceguera, pensé en la leyenda que George me había contado, en las entidades de otra dimensión y en cómo marcaban su territorio. Estaba siendo arrastrado a su mundo, un lugar más allá de la comprensión humana. Con cada segundo que pasaba, la realidad se distorsionaba más y mi esperanza de escapar disminuía. El pánico se apoderó de mí mientras las criaturas me arrastraban hacia el resplandeciente portal. Mis pensamientos se volvieron caóticos.
Fue entonces cuando recordé la vieja cruz de hierro que llevaba siempre conmigo, una reliquia heredada de mi abuelo. Era un objeto sencillo pero lleno de significado, y en ese momento, mi única esperanza. Con una mano temblorosa, saqué la cruz del bolsillo de mi chaqueta. Las criaturas, ajenas a mis movimientos, continuaban tirando de mí con una fuerza sobrenatural. Con un grito ahogado, levanté la cruz hacia las entidades. Para mi sorpresa y alivio, la cruz comenzó a brillar intensamente, emitiendo una luz blanca que iluminó la caverna y las figuras sombrías que me rodeaban. Las criaturas retrocedieron con un chillido inhumano, un sonido que reverberó en las paredes de la caverna y me dejó helado. Aprovechando el momento de desconcierto, logré liberar una mano de sus garras y empujé con todas mis fuerzas a una de las criaturas, haciéndola caer al suelo. Su contacto era frío y viscoso, como si tocara algo sin vida. Con el camino parcialmente despejado, avancé con determinación hacia el portal. La luz de la cruz era mi guía y mi arma. Cada paso que daba sentía una resistencia invisible, como si el aire mismo intentara detenerme. Los símbolos arcanos que rodeaban el portal parecían palpitar con energía, un patrón hipnótico y estremecedor. Con un grito de furia y desesperación, clavé la cruz en el centro de los símbolos arcanos. La luz se intensificó, cegándome momentáneamente. Sentí un calor abrasador, pero no solté la cruz. El resplandor fue acompañado por un rugido profundo y gutural, como si el propio portal se estuviera quejando de la intrusión. Cuando pude ver de nuevo, el portal se había cerrado y las criaturas habían desaparecido. La caverna estaba en silencio, salvo por el eco de mi respiración agitada. La cruz, ahora sin brillo, descansaba en mi mano temblorosa. Un sentimiento de alivio me invadió, aunque sabía que el peligro no había desaparecido por completo. Corrí fuera de la caverna, mi corazón a punto de estallar. La noche parecía más oscura que nunca y el viento soplaba con una fuerza helada que me hacía temblar. Cuando llegué a casa, rebusqué entre las cosas que almacenaba en caso de emergencia y tomé la dinamita que guardaba. Cuando volví a la colina, me aseguré de colocarla estratégicamente en la entrada de la caverna. Me alejé rápidamente y encendí la mecha. Un estruendo resonó en la colina cuando la dinamita estalló, sellando la entrada, y con suerte, cualquier posibilidad de que el portal se abriera de nuevo. Con el pasar de los días las marcas en mi ganado comenzaron a desaparecer lentamente, como si la conexión con las entidades hubiera sido cortada. Observé con alivio cómo las vacas recuperaban su comportamiento normal, pero el recuerdo de a lo que me había enfrentado seguía persiguiéndome. Mi cuerpo estaba lleno de cortes y moretones, pero las heridas físicas no eran nada comparadas con las cicatrices mentales que llevaba. Conté mi historia en el pueblo, pero pocos me creyeron. Los escépticos me miraban con incredulidad, mientras otros simplemente pensaban que había perdido la cabeza. Sin embargo, un pequeño grupo de personas, aquellos más cercanos a mí, entendieron la gravedad de la situación y se unieron para vigilar la zona, temerosos de futuros ataques. Yo quedé marcado, no solo físicamente por la lucha, sino también mentalmente. La sensación de ser observado nunca desapareció y cada crujido en la noche, cada sombra que se movía con el viento, me hacía recordar la lucha en la caverna. Sabía que a lo que me había enfrentado podría algún día regresar. Y ahora, cada noche, cuando el viento sopla y las sombras bailan entre los árboles, no puedo evitar preguntarme si realmente logré detenerlas o si simplemente están esperando el mejor momento para regresar. A veces, en la quietud de la noche, creo escuchar aquellos chillidos inhumanos y veo destellos de aquella luz siniestra. Me mantengo vigilante, siempre alerta, porque en lo profundo de mi ser, sé que estas situaciones estremecedoras no han terminado, solo han sido aplazadas. El eco de la caverna sellada sigue resonando en mis pesadillas, aunque soy un superviviente para contar mi historia, la verdadera batalla contra lo desconocido apenas ha comenzado. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.